Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí la Biblia nos muestra a través de Génesis capítulo 1, el versículo 5 está hablando sobre el día y la noche, pero no en sentido físico. Muy importante que nosotros miremos por la Biblia. Cuando Dios habla en Génesis, ¿cuándo está hablando en sentido físico? ¿Cuándo está hablando del sol, de la luna, de las estrellas? ¿Y cuándo está hablando en sentido espiritual? Muy importante, porque las personas solamente por mirar la Biblia como en sentido físico, o miran la Biblia de forma directa, de forma literal, no pueden entender el corazón de Dios. ¿De qué habla la Biblia? Del corazón de Dios. Si las personas no pueden mirar el corazón de Dios dentro de la Biblia, no van a entender entonces el mensaje que Dios quiere transmitir al ser humano sobre el corazón de Dios. Primeramente, dentro de la Biblia hay que descubrir el corazón de Dios. Es lo primero que las personas tienen que descubrir. Tienen que tratar de descubrir, de encontrarse con Cristo a través de toda la palabra de Dios. Vamos a mirar un versículo para como relacionar Génesis capítulo 1, versículo 5. ¿De qué está hablando? Ya hemos mirado los primeros 4 versículos y vamos a mirar el versículo 5. Entonces vamos a mirar de qué habla la Biblia realmente, de qué trata. En el Evangelio de Juan capítulo 5, el versículo 39. Evangelio de Juan capítulo 5, el versículo 39, para entender ese primer versículo que estamos mirando, que es Génesis 1:5, vamos a mirar Juan 5:39, capítulo 5, el versículo 39. Es algo que Jesús habló de cómo nosotros tenemos que leer la Biblia, de qué forma tenemos que leer la Biblia para entender la palabra de Dios. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Que escudriñemos las Escrituras. Las Escrituras, en este momento que Jesús dijo las Escrituras, es el Antiguo Testamento. No existía en ese momento el Nuevo Testamento. Entonces Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Un momento. Vamos a mirar Zacarías, un momento, capítulo 3. Vamos a mirar el versículo 8 y 9 en Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. ¿De quién nos está hablando ahora Zacarías capítulo 3, versículo 8 y versículo 9? Ya Jesús nos dijo en Juan 5, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, que escudriñáramos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ¿de qué habla? De la vida eterna. El Antiguo Testamento habla de la salvación y habla también ¿de quién? De Jesucristo. Pero ¿de qué forma aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento? Muchas personas no pueden mirar a Jesucristo en el Antiguo Testamento, sino que solamente ven historias o solamente ven los mandamientos, pero no pueden ver nada más. O ven muchos personajes y entonces sí, se habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Josué, habla de David, habla de Gedeón, habla de Jefté, pero de Jesús no. No pueden mirar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo exactamente dijo una verdad en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras. Escudriñen el Antiguo Testamento. En ese momento el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Si ustedes escudriñan, como investigan, leen
de forma, sí, como buscando un tesoro, van a encontrar que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, habla de la salvación. Jesús es el Salvador, la vida eterna es la salvación. Entonces toda la Biblia, realmente desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la salvación y del Salvador. Ese es el gran tema de la Biblia, la salvación que se conecta ¿con qué? Con el Salvador. Escudriñen las Escrituras. Jesús dijo, lean de forma detallada, minuciosa, toda la Biblia porque ellas dan testimonio de mí. O sea, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento da testimonio de ¿quién? De Jesús, de Cristo. Pero como no aparece el nombre exacto, como Abraham, como habla David, que si son nombres exactos, las personas dicen, ¿dónde habla? Vamos a mirar un ejemplo. Zacarías 3, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Dice el versículo 8, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces, aquí está hablando de que delante de un sumo sacerdote llamado Josué, ¿quién va a estar? Un siervo, dice mi siervo, el renuevo. Entonces aquí está hablando de un siervo que Dios va a traer llamado el renuevo. Aquí no dice Jesús, sino que dice el renuevo. Y en muchas partes va a aparecer esos nombres exactos que son nombres de Jesús. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen nombres de Jesús. Son nombres directos de Jesús. Pero la persona dice, no, pero es que no dice Jesús. Ahí no dice. Dice el renuevo. Pero las personas no logran mirar que ese renuevo está hablando de ¿quién? De Cristo. Él es el renuevo. Versículo 9. Entonces, si no lo logramos ver ahí, vamos a mirar el versículo 9 para mirar de forma más como detallada. Así dice el versículo 9. Porque aquí dice, aquella piedra que puse delante de Josué, ese renuevo, ahora ¿cómo se llama? Una piedra. ¿Sí? En el versículo 8 es el renuevo, un siervo, que se llama el renuevo. En el versículo 9 es una piedra, dice. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, dice que es una piedra única, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré mi escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces habla de un sumo sacerdote llamado Josué, habla de un siervo que es el renuevo, y ese siervo que es el renuevo también aparece como una piedra única. No hay otra piedra igual. Esa piedra única es Cristo. Cristo es la piedra sobre la que está fundada la iglesia. Cristo es una piedra única. Dice que tiene 7 ojos. ¿Por qué? Esta piedra que tiene 7 ojos es Dios que todo lo sabe. 7 ojos significa que es omnisciente, Él todo lo sabe, no se esconde ningún pensamiento, ninguna intención del corazón. Sabe todo de los seres humanos. Es Dios. Esta piedra que aparece aquí es el mismo Cristo, ¿sí? Pero muchas personas no pueden creer, no pueden mirar que esa piedra es Cristo. Vamos a mirar esta piedra, Romanos, vamos a mirar el libro de Romanos, un momento, para mirar dónde nos habla de esa piedra, en qué se convierte. Libro de Romanos, el capítulo, miremos el capítulo 10, un momento. Romanos capítulo 10. Libro de Romanos. Miremos desde el versículo
Romanos capítulo 10. Ah, no, está en el 9, perdón. 9, el versículo 30. Desde el 9. Romanos 9, 30. Libro de Romanos capítulo 9, versículo 30 dice: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice que los gentiles que no iban tras la justicia de Dios, porque ellos no sabían de la Biblia, los gentiles no tenían opción para la salvación, pero a los judíos que les fue dada la ley, que les fue dada la Biblia, ellos, ¿qué pasó cuando se encontraron con la piedra de la que está hablando la Biblia? En Zacarías capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, que es el siervo, el renuevo, dice que es un renuevo como un retoño. Vamos a mirar cuál es ese renuevo, cuál es ese retoño del que Dios habla, de que va a dar la salvación a todos los hombres. Habla de un renuevo, de un retoño, y habla que es una piedra única con 7 ojos que quitará el pecado de la tierra en un solo día. Por la Biblia tenemos que saber cuál es ese renuevo, cuál es ese retoño que va a quitar el pecado de la tierra en un día y que es una piedra única. Aquí dice que los gentiles se encontraron con esa piedra y esa piedra salvó a los gentiles. Pero los judíos, por la ley, tropezaron con la piedra. ¿Por qué? La ley habla de las obras, de que si cumplimos los mandamientos, podemos ir al cielo cumpliendo los mandamientos. Pero la gracia nos enseña que es a través de un renuevo, de un siervo que Dios envía a la tierra para limpiar nuestro pecado, el pecado del corazón de todos los hombres, a través de la muerte de Cristo en la cruz, a través de ese renuevo, a través de ese siervo que obedece hasta la muerte, a través de esa piedra única que limpia el pecado en la cruz, nosotros no tropezamos porque nos encontramos con la gracia, con esta piedra única que nos limpió del pecado, es Cristo. Pero algunos todavía siguen, ¿qué siguen? Los mandamientos. Ellos piensan que por cumplir los mandamientos van a ir al cielo. ¿Qué pasa? Tropiezan. Dice que algunos tropiezan. Aquellos que no han creído en la gracia tropiezan en Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo, ¿qué les dice? Ustedes no tienen que cumplir los mandamientos. Yo voy a morir en la cruz por todos sus pecados una vez y para siempre. Y unas personas dicen, no, yo no creo. Por eso tropiezan, porque no creen en Cristo. Aquellos que no creen en Cristo tropiezan con la cruz. En vez de la cruz ser el apoyo, la salvación, algunos tropiezan, se caen con Cristo, que es la piedra. El que no cree en Jesucristo tropieza. En vez de creer, tropiezan, significan siguen viviendo por la ley. La ley no se ha acabado para ellos. Su salvación es Moisés, su salvación es la ley. Tropiezan con Jesucristo, porque Jesucristo es la gracia. Aquí esa piedra es la gracia. En el versículo 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe. Los judíos no ven a Cristo como un salvador. No lo ven. Hay cristianos evangélicos que, aunque no nacieron en Israel, viven como judíos, pensando que tienen que cumplir los mandamientos. De nacionalidad no son judíos, pero de corazón son judíos, porque piensan que tienen que cumplir los mandamientos, pero ellos no nacieron en Israel, no están circuncidados, no están obligados a cumplir, pero viven hablando de la ley, de que hay que cumplir los mandamientos, de que hay que cumplir el sábado, hay que comer este tipo de alimentos. Viven como judíos siendo gentiles. La Biblia explica de dos pueblos.
Los judíos son el pueblo de Dios al que les fue entregada la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. Judíos. Por la promesa, ellos tienen una opción de ir al cielo por la promesa, por Génesis capítulo 12, por la fe, por Abraham, Génesis 12, o tienen otra opción, ir al cielo por la ley cumpliendo los mandamientos en el monte Sinaí. O se van al cielo por la promesa, por Abraham, el padre de la fe, o se van por Moisés, o por la promesa, o por la ley. Hay dos opciones. En Génesis 12 por la promesa, por el padre de la fe que es Abraham, o se van entonces por Éxodo 20, los mandamientos, Éxodo 19 y 20, dos tablas de piedra donde se escribieron los mandamientos. Hay que decidir en el corazón. Muchos viven por la ley de ojo por ojo, diente por diente. Al cielo no entra nadie así, con esa ley no entra nadie. No entran, ni aún siendo ciegos van a entrar al cielo, porque dice ojo por ojo. Si Dios cobra al ser humano la ley, exactamente, no entra nadie. Por la ley no hay ni uno solo justo, Romanos 3:10, ni uno solo. Por la ley nadie puede entrar. Entonces, ¿cómo entramos? Por la promesa. ¿Cuál promesa? Génesis capítulo 12, nosotros encontramos que Dios le da una promesa a Abraham, de que todas las naciones serían benditas por una simiente que iba a salir, ¿sí? Que iba a salir por la genealogía de Abraham. Esa simiente, ¿quién es? Cristo, es ese renuevo que está hablando ahí, ese retoñito que tiene que nacer. Y la Biblia explica exactamente cómo tiene que nacer, que es de una virgen, dónde tiene que nacer, cómo tiene que nacer, qué nombre debe tener. Es Cristo, es Jesús. Todo eso aparece en el Antiguo Testamento. Claramente hay una línea, hay una forma como Dios enseña que el Salvador tiene que venir. Desde Génesis capítulo 1, versículo 5, también que hoy empezamos leyendo ahí, es el texto guía, dice que Dios a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Hay una división, pero ahora esa luz es Dios, es Cristo, pero esta luz se llama día y a las tinieblas le puso por nombre noche, pero no es una noche físicamente, está hablando en sentido espiritual. Por eso los salvos, la Biblia dice que los salvos somos luz, no está hablando de que somos el día en sentido físico, o que somos luz en sentido físico, sino en sentido espiritual. Si las personas no miran la Biblia como la Biblia está hablando en sentido espiritual, siempre van a decir o van a tropezar con la piedra que es Cristo. Van a decir, nosotros somos pecadores porque pecamos. No. El pecador es pecador porque es tinieblas. El justo es justo porque viene de Dios, de la luz. Dios es luz, nosotros somos luz. Bíblicamente, ¿sí? Aquí dice que tropiezan, los que no creen en Cristo, tropiezan con la piedra. Porque como van por los mandamientos, por las obras, cuando se encuentran con Cristo, que es la piedra, que dice que es la gracia, tropiezan, porque ellos van con ¿qué? Con las obras, hay que cumplir, hay que hacer. Y se encuentran con la piedra que dice, no, ustedes no tienen que hacer nada. Cristo dice, yo hice todo, no tienen que hacer nada. ¿Y cómo vienen corriendo por la ley con Moisés? Hay que cumplir, hay que hacer. Vienen con las obras, pero se encuentran con una piedra que les dice, ustedes aquí no pasan. El ser humano viene con la ley impulsado, tratando de ir al cielo por su propia obra, por su propio esfuerzo, con mucha fuerza, por la ley, por los mandamientos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ser correcto, hay que vivir en santidad. Con mucho esfuerzo viene hacia el corazón con la ley, firme como un tren, con mucha fuerza el corazón. ¿Y con qué se encuentra? Con una piedra, con una roca que es Cristo, que dice, usted al cielo no entra por su obra, al cielo entra por mi sangre, por la sangre que yo derramé en la cruz. Y el pecador, que viene impulsado con la ley, con mucha fuerza en su corazón de que es bueno, que es correcto, choca. Ahí queda, no pasa. ¿Por qué no puede pasar? Cristo es la gracia, al cielo solamente hay un solo camino, no hay más. Nos encontramos con esa piedra que es la gracia, donde el corazón de nosotros tiene que derribarse.
donde nuestro ser tiene que humillarse delante de Dios. ¿Qué somos nosotros? Polvo de la tierra. El polvo chocando con la roca. No podemos hacer nada. Eso se llama la gracia. Reconocemos quiénes somos delante de Dios. No somos buenos. No somos buenos. Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Juan capítulo 1 nos explica esa verdad. Jesucristo trajo la gracia y la verdad. ¿Por qué? Antes solo había, los hombres ya no conocieron el pecado. Dios le enseñó al hombre, pero el hombre no quiso reconocer su pecado, el hombre no quiso reconocer su maldad. Entonces Dios le dio al hombre la ley para que el hombre descubriera su maldad, para que descubriera su pecado. Para que el hombre cuando tratara de cumplir los mandamientos, impulsado con ese corazón, yo quiero hacer el bien, pensando que éramos buenos, yo voy a cumplir los mandamientos, voy a portarme bien, voy a obedecer a Dios. Un día, ¿con qué nos encontramos? Con una roca, con una piedra. Ahí chocamos. El corazón de nosotros se encuentra con Cristo. ¿Qué tenemos que descubrir? Cuando nos encontramos con esa luz, nuestra maldad tiene que reflejarse, nuestro corazón tiene que reflejarse cuando nos encontramos con la luz. La luz nos permite ver exactamente lo que... Un ejemplo, imaginemos que estamos en un cuarto oscuro, no vemos nada. El cuarto está 100% oscuro, no vemos nada. Pero de pronto, en ese cuarto se enciende la luz y empezamos a mirar dentro de ese cuarto desorden, vacío, tinieblas, maldad. Pero cuando el cuarto estaba oscuro, no mirábamos nada. Ese es el corazón del ser humano cuando no se ha encontrado con Cristo. Piensa que es bueno, piensa que es correcto, piensa que puede cumplir los mandamientos, se cree, ¿sí? Muy fuerte, muy grande. Pero cuando un ser humano se encuentra con Cristo, que es la luz, cuando Cristo alumbra el corazón de un ser humano, ese ser humano que tiene que descubrir, yo no soy tan bueno como pensaba, no soy bueno. Solo Dios es bueno, Lucas capítulo 18, versículo 19. Solo Dios es bueno. El hombre que se encontró con Cristo, que le preguntó, Señor, ¿qué me falta para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Porque él pensaba que era bueno. Le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Él solamente iba impulsado con la ley. Lucas capítulo 18, aparece un hombre que va fuertemente impulsado. Él piensa, yo voy al cielo y voy a cumplir los mandamientos. Va en ese deseo de su corazón, con ese esfuerzo, con esa fuerza. Pero se encontró ¿con quién? Con Cristo, con la piedra, con la roca. Lo frena. Lucas capítulo 18, versículo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Lo frenó. Tú necesitas la gracia. Tú al cielo no vas por tu obra. Ahí queda, frenado. ¿Se encuentra con qué? Con esa piedra que es Cristo. Algunos que hacen, tropiezan. Chocan, tropiezan. Así enseña la Biblia. No pueden pasar. Ninguno puede pasar esa roca para ir al cielo. Ninguno por sí mismo puede sobrepasar. Dios, ¿qué le está enseñando? Le está dando la gracia. Yo voy a la cruz. Yo llevo tu pecado a la cruz. Y en la cruz, con mi sangre, voy a limpiar tu pecado. Tú hasta aquí tienes que llegar. Tú no puedes pasar más. No puedes hacer nada para ir al cielo. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que limpio tu pecado. Yo. Eso dice la Biblia. Isaías habla así. Yo soy Jehová. Yo soy el que limpio tu pecado, el que borro tu pecado. Yo. Es solo Dios. La salvación. El Salvador es uno solo. La salvación solamente es de Dios. Nosotros no hacemos nada. Por eso cuando venimos así, con ese corazón de que yo sí voy a ir al cielo por mi obra, por mi esfuerzo, cumpliendo los mandamientos, chocan, tropiezan, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque vienen con el corazón de la ley. Y la piedra les está diciendo, ustedes no pueden ir al cielo. Por su obra no pueden. Por la cruz, por mi sangre sí. Esa piedra vino para salvarnos. Es una roca, es una piedra. Cristo vino para salvarnos. Es firme, segura. La salvación que Dios nos da es una salvación firme y segura. Como el apóstol Pablo dijo, yo estoy seguro
¿En quién he creído? Estaba seguro, esa piedra, esa firmeza, esa seguridad es Cristo. La fe también es una convicción, es una seguridad. Pero esa seguridad la tenemos encima de esta piedra. Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar fundada sobre Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, dice la Biblia, porque el fundamento de la fe es Cristo. Cristo es el fundamento de la fe. Si una persona tiene otro fundamento, que yo soy salvo, que yo sí creo en Dios, y tiene mil razones porque un día tuvo un sueño, porque un día tuvo una experiencia, y fue una experiencia sobrenatural, y había una luz, y hay gente que tiene muchas experiencias así, que Dios me habló al oído, pero la fe no parte de un sentimiento propio. La fe no parte de una experiencia personal, eso no es la fe. Porque si la fe parte de una experiencia personal, entonces no hay fe. Son solamente experiencias de todo el mundo, y así no dice la Biblia. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando mandó a escudriñar la vida eterna, dijo, miren las escrituras, miren el Antiguo Testamento, lo que está escrito. Él no dijo, revisen sus sueños, revisen sus experiencias. No dijo eso. Él dijo, revisen lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que tienen que creer. Si quieren la fe real, está dentro de lo que está escrito en la Biblia. No fuera. No está en las opiniones de las personas. Ahí no está la fe. La base de la fe es la Biblia, lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es la base de la fe. Por eso algunos, ¿qué pasa? Tropiezan. Ese el versículo 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí en Sión, ¿de quién está hablando? De Cristo. Para los que no creen en él, ¿es roca de qué? De caída, de tropiezo. Pero para los que creen, dice, no serán avergonzados. ¿Por qué? Nos encontramos a nuestro Salvador, nos encontramos al que nos dio la gracia, el perdón del pecado. Nos encontramos al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Eso es el que cree. El que no cree se pierde. Ahora capítulo 10, vamos a mirar un momento. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, aquí está hablando en el sentido de los judíos, del apóstol Pablo, el anhelo de él era la salvación de sus como paisanos en ese momento, es para salvación. Él que quería que fuesen salvos, que los judíos fuesen salvos. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Claro, ellos tienen mucho celo de Dios. Aprenden de la Biblia, buscan cómo estar cerca de Dios, de cómo ser fieles a Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, les falta el Evangelio. No se les ha revelado el Evangelio, no han visto a Cristo, no han visto al Mesías. Todavía lo están esperando. Pero algunos que se dicen cristianos, que cristiano es el que cree en Jesucristo, cristiano, por eso cree en Cristo, no son cristianos. Dicen con su boca ser cristianos, pero realmente viven es como judaizantes. ¿Por qué? Solamente hablan de la ley, de que hay que cumplir unos días, de que hay que comer ciertos alimentos, de que hay que portarse bien, porque si no cumplimos los mandamientos entonces nos perdemos. Pero viven como judaizantes, no como cristianos. Si una persona escudriña la Biblia tal cual como dice Juan capítulo 5 versículo 39, se va a encontrar con Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo nos vamos a encontrar con Cristo y ese Cristo aparece también en el Nuevo. Pero nuestro Salvador nos enseñó que Él está revelado en el Antiguo, que la salvación, el perdón del pecado está en el Antiguo Testamento. Y eso contrasta y está en perfecta armonía con el Nuevo. Quien cree en Jesucristo se llama cristiano.
Pero algunos dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Son judaizantes. Y lo peor, son gentiles. No son judíos. Uno comprende a una persona que es de Israel, que desde pequeñito fue inculcado, ¿sí?, por la parte cultural, por la parte religiosa, para cumplir los mandamientos. Eso es comprensible, porque es judío. De nacimiento, por su posición geográfica, por su posición cultural, es judío. Pero una persona que es gentil, significa que no es del pueblo de Israel, no tiene que vivir como judío. No tiene que vivir cumpliendo leyes o cumpliendo mandamientos que aparecen en la ley. No tiene que vivir así. ¿Por qué? Porque es gentil. Y a los gentiles no se les entregó la ley. La ley se la entregó Dios a Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pero para los judíos, la ley no es para los gentiles. Por no conocer para quién fue la ley y con qué propósito, las personas viven sin ser judías, viven judaizando. Se creen judíos, pero no son judíos. Son gentiles. Si leen varias veces el libro de Romanos, van a encontrar esa diferencia. Judíos, gentiles. No es igual. No es igual. Nunca es igual. Judío y gentil no es igual. Porque Dios no le dio la ley a los gentiles. La ley no es para los gentiles, pero los gentiles que tienen desconocimiento de la Biblia, depende del grupo religioso donde estén, pero por solamente ignorancia, viven judaizando, viven cumpliendo los mandamientos, pero por ignorancia. Yo también en un tiempo yo pensé que era así, por ignorancia. El mismo apóstol Pablo, cuando él recibió la salvación, él supo. Yo viví en incredulidad por ignorancia, también por ignorancia, pero mirando las escrituras él comprendió cuál era su salvador, la ley o Cristo. Él descubrió, mi salvador es Cristo. Por las obras de la ley nadie es justificado, pero el que cree en Jesucristo es justo por la sangre de Cristo, no por las obras de la ley. Pero muchos todavía viven insistiendo que son hijos de Dios y son pecadores y que son hijos de Dios y que hay que cumplir la ley. No. Aquí él dice, ¿cuál era la oración del apóstol Pablo por el pueblo de Israel? La salvación. ¿Por qué? Porque ellos esperan a un Mesías todavía. Lo esperan, no es Cristo. Los cristianos sí creemos que nuestro Mesías, revelado en el Antiguo Testamento, es Jesucristo, el que murió en la cruz, el que fue crucificado hace 2025 años aproximadamente. Nosotros creemos que ese es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo a recibir el pecado de todos los hombres en sus espaldas, como dice Isaías 38:17, llevó el pecado de todos los hombres donde en sus espaldas, ese pecado lo llevó a la cruz y ahí lo limpió, lo quitó. Isaías 53 explica cómo fue puesto ese pecado. Dios Padre puso el pecado en su Hijo, el pecado de todos los hombres, una vez y para siempre. Y en la cruz ese pecado fue limpio. Esa es la obra de Cristo. Esa es la roca o la piedra de la que habla aquí. Es Cristo. El que no cree tropieza, porque él viene impulsado por la ley, pensando que va a pasar al cielo por su propia obra. No puede. Él piensa, yo por los mandamientos viene, así el ejemplo del tren, con su fuerza, con su corazón, yo voy a cumplir los mandamientos, pero Dios que puso en medio, la roca, Cristo, ¡pum!, se estrella. ¿Para dónde va? Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19. Un hombre le preguntó a Jesús, un hombre que se creía tan bueno, Señor, ¿qué hago para ir al cielo? Porque él viene impulsado por la ley. ¿Qué hago? Dime, ¿qué me falta en esta carrera que yo traigo hacia el cielo? ¿Qué me falta? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. No hay nadie bueno. ¿Qué le está diciendo? Tú eres malo.
Tú eres malo, 100% malo. ¿Qué vas a cumplir de la ley si tú eres malo? ¿Qué vas a cumplir? Pues no puede cumplir nada. Un malo, ¿cómo cumple la ley que es buena, santa? ¿Cómo cumple la ley? ¿De qué forma un malo, 100% malo, puede cumplir una ley 100% buena? Es imposible. Por eso Jesús le dijo a ese hombre que venía impulsado con su corazón, con tanta fuerza: Señor, dígame, ¿qué me falta para ir al cielo? Dígame. Yo lo cumplo, ¿qué me falta? Jesús le dijo: ¿por qué me llaman? Ninguno es bueno, el único bueno es Dios. El único, así dice, el único bueno es Dios. El único, no hay hombre bueno, bíblicamente. Hay unas personas que piensan: yo soy bueno. Ah, porque no te conoces. Te crees bueno porque nunca la luz ha llegado a tu corazón. Nunca la verdad ha iluminado el corazón tuyo. Nunca. Reconoce que tienes malos pensamientos. Sí, a veces tengo malos pensamientos. ¿Algún día te has enojado? Sí, yo a veces me enojo. ¿Algún día has tenido malos deseos? Sí. Entonces tú eres 100% malo. No, yo un poquito. No. En Dios no existe el término medio. Dios dice: o dulce o salado, o luz o tinieblas, o frío o caliente. Dice que los tibios, Satanás quiere que el hombre viva en una parte intermedia, hipócrita. ¿Tú eres bueno? Uy, 100% bueno no. 100% bueno no. Entonces, ¿malo? No, tampoco. ¿Sí? Yo no soy 100% bueno, no. Y 100% malo tampoco. Tibio. Dios, que dice: vomita. Porque demasiado hipócrita. Yo no soy tan bueno para ir al cielo, tampoco tan malo para ir al infierno. ¿Qué dice Dios? Por los frutos el árbol se conoce. Un árbol que produce mangos, ¿qué tipo de árbol es? ¿De peras? No. Si el fruto es mango, el árbol es de mango. Un árbol que produce guayabas, ¿el árbol es de peras? No, guayabas. El ser humano tiene que descubrir qué sale de mi corazón. ¿Sale la maldad? Mi corazón no es bueno. De mi corazón sale la mentira. Mi corazón es mentiroso. La Biblia dice que lo más mentiroso y lo más perverso es el corazón del ser humano. Dice que lo más perverso, lo más mentiroso es el corazón de los hombres. Con ese corazón que tienen los seres humanos, que es lo más perverso y que es lo más engañoso, ¿cómo pueden cumplir la ley? ¿Cómo? Dios por eso puso esa roca, que es la gracia, que es Cristo. Nos detiene. Usted al cielo no entra por su obra. Usted al cielo no entra por pensar que es bueno, por decir que eres bueno. Tú no eres bueno. Hay un solo camino y es la cruz, no hay más. Es la única forma de ir al cielo. No existe otra forma. La única. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la fe la tenemos a través de la obra de Cristo, creyendo en la sangre de Cristo, que esa sangre que Cristo derramó en la cruz limpió nuestro corazón del pecado, creyendo esa obra, que esa sangre lavó mi corazón del pecado, que mi corazón está limpio por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Una vez y para siempre mi corazón quedó limpio del pecado. Creyendo eso, recibo la fe. Por eso le dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito la fe. Para ir al cielo necesito la fe, no las obras. Las obras no sirven para ir al cielo. Dice: sin fe es imposible. Cuando encontramos con esa roca, es la gracia. ¿Qué me enseña? Esa roca es Cristo. Si no es a través de la cruz, no puedo entrar al cielo. No puedo. Es la única opción que tengo. La única. Versículo 3 dice, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es la obra de Cristo en la cruz. Pero no quieren sujetarse a la justicia de Dios, al perdón del pecado que Cristo hizo en la cruz. Quieren vivir ¿cómo? Por sus buenas obras. Así quieren vivir. ¿Por qué?
porque piensan que con sus buenas obras van a ir al cielo. Entonces una persona escribe, ¿sí?, que bebe mucho. Una persona así escribió, yo bebo mucho. Si cree en la obra de Cristo, si cree que la sangre de Cristo le lavó su pecado en la cruz, si cree, se convierte en hijo de Dios. Dios le va a ayudar. Eso no es problema. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, las tinieblas se van. Aún una persona toma o bebe, tiene problemas con algunas adicciones. La persona piensa que eso es un obstáculo para creer en Dios. No. Si cree en la Biblia, si cree en la palabra de Dios, ese Dios que es luz, ¿qué tipo de vida le va a dar? Una vida limpia. Una vida también como de luz. Ese tipo de vida nos da Cristo, nuestro Salvador. Ese tipo de vida nos regala el que nos salvó. Lavó nuestro corazón del pecado para darnos una vida limpia. Limpió nuestro corazón del pecado para darnos una vida ¿qué? Una vida limpia, una vida para Dios. Dice que somos siervos de la justicia, porque somos salvos. Después que creemos que nuestro pecado fue limpio en la cruz, le pertenecemos a Dios. ¿Qué tipo de vida nos va a enseñar Dios entonces? Una vida para servir a Dios, porque somos luz. ¿Qué tipo de vida tiene que tener entonces? Luz significa una vida muy transparente, que se puede mirar. Como una vida donde no hay así guardado, una vida hipócrita, una vida como doble. No, porque la luz nos permite ver exactamente las cosas. Por eso, cristiano significa aquel que cree que la sangre de Cristo lavó todo su pecado en la cruz, tiene que seguir a Cristo. ¿Qué tipo de vida? El que me sigue no andará en tinieblas. Eso le dijo Jesús a la mujer adúltera. Juan 8:11, después Juan 8:12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué tipo de vida nos muestra Jesús? Una vida clara. Una vida bendita. Alguien pregunta a una iglesia en Perú. Si nosotros tenemos iglesia en Perú por interno, ahí aparece el número de WhatsApp y ahí le damos la dirección de nuestra iglesia en Perú. Entonces, muy importante, así, Emilio dice Huaracayo. Emilio, por favor, acá en el canal aparece el número de WhatsApp de Valledupar también, ¿sí? Valledupar también, hay hermanos en Valledupar, entonces por interno, por favor, así por WhatsApp, ustedes escriban y a través de WhatsApp les damos la dirección de nuestra iglesia. De la persona que sigue a Cristo, Cristo, ¿qué promesa le da? Después que lo perdona, le limpia el pecado. Juan 8:11 dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Somos del día significa de la luz. Eso es Apocalipsis. También nos enseña que Dios es ¿qué? Es luz. El reino de Dios es de luz. Por eso las personas luchan, tratan de vivir en la luz, tratan de tener una vida correcta, como la persona dice, pero yo tomo, yo bebo. Y sí, hay gente que tiene esas dificultades. Pasa, es la realidad. Eso pasa. Y las personas piensan que tratando, luchando, van a cambiar y muchas veces no pueden y se sienten frustrados. Yo llego a un punto en mi vida espiritual que yo dije, yo no puedo. Me sentía cansado, frustrado, como que la vida cristiana era una vida religiosa, doble. Sentía que era una farsa, que se escuchaba tan bonito, pero mi vida no cambiaba. Me sentía hipócrita, hasta no querer más. Yo no quería ir más a una iglesia, no quería más. Sentía, esto es como una farsa. Tan bonito se escucha en el momento de la predicación, tan bonito. Esa paz la sentía en 1 hora, 2 horas, no más. Antes de ir al culto o a la reunión, como se llame en el momento, depende de vayan al grupo religioso que tengan, antes de ir a ese lugar, la vida vacía, triste, en angustia, con mucha preocupación, con mucha condenación.
estando 1 hora, 2 horitas ahí cantando, haciendo muchas cosas, escuchando la Biblia, como un ritual, me sentía bien. Y cuando salía, nuevamente entraba en lo mismo, ¿sí? Pero yo no podía cambiar mi vida, no podía quitar la condenación de mi corazón. Pero un día yo me encontré con esta roca que dice, el que en él creyere no será avergonzado. El que cree en él es salvo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Emilio está preguntando que si cómo hace para seguir para escribir por WhatsApp. Emilio, sigue el canal. Siguiendo el canal vas a mirar luego, sí, en el perfil vas a mirar el número. Sigue el canal y entonces no te preocupes, Emilio. Y conéctate siempre en esta hora, desde las 9 de la noche, hora Colombia. Entonces vas a tener más información. ¿Qué es importante? Nosotros cuando recibimos la salvación no es una teoría, no es un conocimiento. La salvación es creer en la Biblia como la verdad. Y cuando la Biblia entra en el corazón de una persona, cuando la palabra de Dios entra, Dios entra. Y es imposible que si Dios trabaja, si Dios no nos ayuda, es imposible no cambiar. Imposible. Sin Dios es imposible cambiar. Por eso tratamos, nos esforzamos, luchamos. Es imposible. Por nosotros. Cuando nos encontramos con Cristo, por venir por la ley, por nuestra obra, por nuestro pensamiento, por religiosidad, chocamos, caemos. Entonces, peor todavía, porque nos encontramos con Cristo y caemos. Pero a aquella persona que cuando se encuentra con Cristo, con esa roca, reconoce algo. Dios, yo no puedo. Ya luché, ya traté, pero no puedo, Señor. Ya intenté, estoy cansado, no sé qué hacer, mi vida no tiene sentido, no encuentro salida. Entonces Cristo, ¿qué le dice? Pues claro, yo vine a salvarlo. Yo vine a salvarlo, ¿qué significa? Que usted no puede hacer nada, por fin está en la posición correcta. Él es el fuerte, por eso es la piedra. El fuerte es Él. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Por eso necesitamos al fuerte. Solo Dios. Él es el fuerte. Por eso nos hizo del polvo de la tierra, para que nosotros descubriéramos, reconozcamos, Señor, te necesito. Yo necesito un Salvador. Yo no puedo ir al cielo, no puedo salvarme por mí mismo. Por eso necesito al Salvador. Necesito a aquel que me salve, al Salvador. Entonces ahí sí encontramos en la Biblia, dice en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la misma ley tiene que llevarlo ¿a dónde? A Cristo. La misma ley. Pero aquel que no cree eso que está escrito en la Biblia, porque está escrito que la ley tiene que llevarlo a Cristo. La ley tiene que llevarlo al Salvador. ¿Por qué? En la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y la persona que va a descubrir, uy, yo no puedo cumplir los mandamientos, entonces no me puedo salvar. Entonces la ley le va a decir, usted necesita una ofrenda para que su pecado sea limpio. Y esa ofrenda por todos sus pecados es Cristo. Y necesita un sacerdote para que usted sea limpio del pecado. Necesita un sacerdote. Entonces se va a encontrar ¿con quién? Con Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Es hijo de Zacarías, que es sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Zacarías es sumo sacerdote. Es el padre de Juan el Bautista. Y la Biblia dice que no hay hombre mayor en la tierra que Juan el Bautista. Significa el representante de todos los hombres. Hijo de sumo sacerdote. Y el profeta especial enviado de Dios es Juan el Bautista, que tenía que predicar
o preparar el camino para que los hombres creyeran en Cristo, en el Salvador. Cuando se encuentra Juan el Bautista en el Jordán, se encuentra a Cristo, Cristo le dice, bautízame. Juan le dice, no, yo no puedo bautizarme, tú eres mayor. Jesús le dice, no me entiendes, pero no importa, tienes que bautizarme. Juan el Bautista no entendía. ¿Por qué tengo que bautizarlo? ¿Por qué? Luego Juan el Bautista entendió porque Dios le había mostrado que sobre aquel que descendiera el Espíritu Santo, ese era el Salvador del mundo. Ese era el Mesías, el que iba a llevar el pecado de todos los hombres a la cruz. Una sola vez y para siempre. Por eso, después que Juan el Bautista bautiza a Jesús, le impone sus manos sobre la cabeza de Jesús en el río Jordán, Juan el Bautista entendió. Ese día el pecado de la humanidad pasó a Cristo. ¿Por qué? Juan 1.29 dice que cuando Juan el Bautista, después que bautizó a Jesús, vio a Jesús, ya como lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. La ley exigía, la paga del pecado es la muerte, y está escrito cómo se hacen los sacrificios en Levíticos para limpiar el pecado. Por un hombre, por el sumo sacerdote o por el pueblo completo. Y la Biblia explica que hay un sacrificio donde se ofrece solamente por el sumo sacerdote, por el pecado de todo el pueblo, una vez al año. Esa es la gran ofrenda por el pecado. Esa gran ofrenda por el pecado sucede una sola vez al año. Y la ofrece solamente el sumo sacerdote imponiendo sus manos encima de la cabeza de, en este momento, un cordero. Y el pecado de todo el pueblo durante un año, cuando el sumo sacerdote pone la mano encima de la cabeza del cordero, el pecado de todo el pueblo pasa a ese cordero. Y ese cordero luego es degollado y esa sangre que derrama así el animalito que fue degollado se unta en el altar, en los cuernos del altar, y el pecado queda limpio por un año. Pero nosotros leímos en Zacarías 3:9, dice, Zacarías 3:9 dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, está hablando de un sumo sacerdote, aquí es Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, significa es Dios que todo lo ve, pero en la forma de Cristo, Dios encarnado, dice. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa es la obra de Cristo en la cruz, limpiar el pecado de todos los hombres, pero ¿en cuánto tiempo? Un solo día nomás. Un día, no necesita más tiempo. No es que el pecado se limpie portándose bien, tratando de no cometer la falta, sino se limpia el pecado. Pidiendo perdón, no. Bíblicamente la paga del pecado es la muerte. No dice que la paga del pecado es pedir perdón, no. La paga del pecado es la muerte. Miremos en Romanos, un momento, porque verificándose, las personas pueden creer. Si ahí dice que la paga del pecado es pidiendo perdón, pues pidiendo perdón. Pero si no dice que es pidiendo perdón, no es así. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí no dice otra cosa. Que la paga del pecado es el ayuno, no. La paga del pecado son las vigilias, no. La paga del pecado es pedir perdón, no. La paga del pecado es cambiar el comportamiento, no. Dejar los vicios, no. Eso no es la paga del pecado. La paga del pecado es, dice, es muerte. No dice otra cosa. Esa es la paga del pecado bíblicamente. Señor, perdóneme por mi pecado. Señor, perdóneme porque hoy mentí. Señor, perdóneme porque hoy me enojé. Señor, eso no paga el pecado.
La paga del pecado es muerte. ¿Y qué más? No dice otra cosa. Ahí no dice. Es muerte, es pedir perdón, es ayunar, es llorar así delante de Dios. No. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo pagó el pecado. ¿Cómo lo pagó? Muriendo en la cruz, porque esa es la paga del pecado. Pero Juan el Bautista, como sumo sacerdote, impuso las manos sobre Jesús, que es el Cordero de Dios. El pecado del mundo pasó ¿a dónde? Al Cordero, que es Cristo. Cristo, como el Cordero de Dios, va a la cruz y en la cruz derrama su sangre. Como si esa cruz fuera los cuernos del altar donde se coloca que la sangre. Como si esa cruz fuera los cuernos del altar. ¿Qué pasa cuando la sangre cubre los cuernos del altar? El pecado está limpio. Para Dios no hay pecado, se borró. Y luego Hebreos 9:12 nos dice que Cristo fue al tabernáculo del cielo. Y ahí también nuestro pecado quedó limpio eternamente. Aquí en la tierra nos mostró en la cruz un ejemplo como visible para que los hombres miraran que Cristo fue crucificado, murió, que el Cordero de Dios murió, derramó su sangre, nuestro pecado quedó limpio. Pero la Biblia también dice que Él fue al tabernáculo del cielo, el tabernáculo real, y su sangre la llevó también al cielo. Y esa sangre limpia el pecado eternamente. Nuestro corazón está eternamente limpio del pecado porque Cristo lavó nuestro pecado en la cruz. En la cruz quedó limpio. Y esa misma sangre la llevó también al cielo, dice la Biblia. Hebreos 9:12. Habiendo obtenido eterna redención significa eterno perdón del pecado. Nuestro corazón quedó eternamente limpio. Pero vamos a regresar. Vamos a regresar a Génesis 1:5, dice. Y llamó Dios a la luz día. A la luz, ¿cómo la llamó? Día. No está día en minúscula, aquí aparece día en mayúscula. ¿Por qué día en mayúscula? No está hablando del día físico, del día natural, del sol y de la luna, no. En sentido espiritual. Primera de Tesalonicenses, vamos a ir a un momento 5:5, para entender cuál es ese día. Esa luz que la llamó día. Dice que hay una luz que es Cristo, y a esa luz la llamó ¿qué? Día, para entender por qué está hablando aquí que hay una luz que se le llama día y hay unas tinieblas que se le llama noche. Entonces, a Cristo se le llama día, por eso somos hijos de la luz, e hijos del día significa hijos de Cristo. Y a las tinieblas se le llama noche porque el príncipe de las tinieblas es Satanás, significa que es la noche. La noche es Satanás. El pecador vive en la noche. ¿Qué significa? No tiene nada de Dios. No tiene Dios. Los justos son hijos de ¿qué? Del día. Entonces vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 5, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Un momento. Miro algo acá. Y me pone a colocar, listo, por tiempo, para que no se cierre la transmisión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice que somos hijos de luz e hijos del día. ¿De qué está hablando? ¿De qué luz está hablando? De Dios, de Cristo. Hijos de luz e hijos de qué? Hijos del día. Significa hijos de Dios. Hijos de luz o hijos del día. Esa luz que aparece en Génesis, que se le llamó día, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el día? El día es Jesucristo. Por eso el que anda de día significa es salvo. El que anda de noche significa que es pecador, porque está con Satanás. Eso es un pecador. No por el comportamiento. Porque las personas piensan, si yo me porto bien, entonces yo soy hijo de Dios. Y si me porto mal, soy hijo del diablo. Quiere diferenciar su vida por obras, por comportamiento. No es por comportamiento.
Aquí nos dice en el versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Dice que no estamos en ¿qué? No estamos en tinieblas, no estamos en el mundo de Satanás. ¿En qué mundo estamos? En el mundo de Dios. Entonces habla el mundo de Satanás, que es el mundo de las tinieblas, y está el mundo de Dios, que es el mundo de ¿qué? De la luz, de la fe. Es diferente, ¿sí? Entonces la mujer adúltera, antes de ser salva, Juan capítulo 8 nos enseña de una mujer pecadora, arrastrada por el pecado, que no pudo cumplir los mandamientos, y fue atrapada ¿por quién? Por la ley. Esa mujer un día, aunque fue atrapada por la ley la llevó delante de Cristo. ¿Cómo estaba? Humillada, callada, no tenía opción. ¿Qué podía decir? Voy al cielo porque soy una buena mujer. Voy a ir al cielo porque yo soy una mujer correcta. No. La ley la dejó en silencio. Yo no puedo hacer nada para ir al cielo. Mi obra no sirve. No puedo ofrecerle nada a Dios para ir al cielo. Nada. Entonces Jesucristo le pregunta a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Cuando se encuentra con Cristo, ¿Cristo qué le quita? La condenación. Cuando se encuentra con la luz le muestra su maldad, su realidad. Ella tuvo que reconocer delante de Cristo, no tengo nada bueno para ir al cielo. Entonces Cristo ¿qué le pregunta? El Salvador ¿qué le dice? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Dijo, ninguno, Señor. ¿Dónde están? No hay nadie. Ninguno me condena, porque delante de Cristo se acaba la condenación. Porque Él es nuestro Salvador. Él nos limpió del pecado una vez y para siempre. Jesús le dice, ni yo te condeno. Juan capítulo 8, versículo 11. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué significa? Yo te doy una vida limpia. Ya te perdoné el pecado, pero no solamente te perdoné el pecado, también te doy una vida limpia. Ese vete y no peques más no es ahora trata de cumplir los mandamientos, trata de vivir rectamente. No, yo soy la luz. Entonces solamente camina conmigo. El versículo 12 dice, si alguno, ¿sí? El que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue. ¿De qué tipo de vida nos está enseñando? Seguirlo a Él, que es la luz, una vida transparente, limpia. Una vida como piadosa, santa, seguir a Cristo. No una vida corrupta, de libertinaje, nunca. El Evangelio no es libertinaje. El Evangelio es una vida limpia, santa. Eso nos enseña la Biblia a los justos, a los hijos de Dios, bíblicamente a vivir ¿cómo? A vivir siguiendo a Cristo. De aquí entendemos, en el versículo 8, vamos a mirar un momento, un segundo. El versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, los salvos, la Biblia dice que los salvos somos ¿de qué? Somos del día, no está hablando de día físico, y aquí se tiene que sobreentender que no está hablando de un día físico, sino que está hablando de Cristo, somos de la luz. Ese es el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces la Biblia dice que ¿con quién estamos? ¿Juntamente con quién? Con Él. Ahora, el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice que Dios,
aquí dice a través de Cristo, ¿qué tipo de vida nos da? Dice que nos santifique por completo. ¿De qué forma? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué tipo de vida nos promete Cristo a los salvos? ¿Qué tipo de vida nos promete Cristo a los justos? ¿Qué tipo de vida? ¿Libertinaje? ¿Desorden? ¿Así? No. Aquí somos hijos del día. Una vida limpia y transparente. Esa es la vida que deben tener los justos. No por su esfuerzo. Por Dios, por su Salvador. El que los salvó del pecado también les va a dar una vida brillante. Una vida como limpia, clara, transparente, pura. ¿Qué tipo de vida? Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Somos hijos del día, hijos de la luz, hijos de Dios. Por eso Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué tipo de vida nos va a dar? La vida de Abraham, la vida de quién, de David. ¿Qué tipo de vida? De los justos, los salvos que vivieron por la fe. Ese tipo de vida nos va a regalar. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios. No importa la situación que tengamos, sea de salud, sea familiar, sea económica, no importa qué tipo de situación tengamos. Pero si un salvo confía en la palabra de Dios, sí o sí, Dios va a cumplir esa promesa en la vida de ese salvo, como José, que recibió una promesa muy grande que un día Dios lo iba a usar para salvar a su familia y a su nación en su tiempo, pero todo lo que iba pasando en su vida era como contrario. Los hermanos lo querían matar, luego lo vendieron, luego fue esclavo, después de ser esclavo pasó a ser acusado injustamente como violador, después fue y terminó como preso. Todo es negativo y es contrario, pero Dios le dio una promesa. Al final Dios cumplió la promesa y él fue gobernador de Egipto conforme a la promesa de Dios. Dios lo usó de forma muy, muy especial. Eso lo describe la Biblia. Los justos, los salvos, ¿qué tipo de vida deben tener? La Biblia enseña que José aún fue perseguido por la esposa de Potifar. Fue perseguido. Era joven, tenía mucha gracia humanamente, físicamente sí, tenía atractivo, pero ¿él qué hizo? Cuando la esposa de Potifar le decía continuamente, como hombre, sí, él va a ser tentado humanamente, como hombre va a ser tentado, y la esposa de Potifar lo buscaba y le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y le decía, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Yo no puedo cometer ese pecado delante de Dios. Él vivía delante de Dios, como hijo de Dios, como justo. Ni tampoco puedo hacer eso delante de mi patrón. Pero primero, delante de Dios. Eso era más importante, delante de Dios. Antes que delante de los hombres, era más importante delante de Dios. Yo no puedo vivir así, porque soy hijo de Dios. Podían venir muchos pensamientos, muchas tentaciones. Si estoy solo, si nadie me ve, nadie sabe. Pero él que en su corazón, ¿qué cosa tenía clara? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de la luz, yo soy luz también. Aunque los hombres no me miren, Dios me está mirando. Mi vida es la vida que Dios me dio. Yo soy de Dios. Dios me está mirando, Dios me está viendo. Yo no puedo vivir ignorando a Dios porque soy hijo de Dios. Dios me conoce. Y él, dice la Biblia, huyó, se fue, corrió, porque él sabía
Yo soy hijo de Dios. Los hijos de Dios no pueden vivir en este mundo como quieran. Deben seguir el corazón de Dios. Deben seguir la voluntad de Dios. Y él se fue. Huyó. Sin importar qué pensaría esa mujer de él. A él no le interesó. ¿Qué pensaba ella? Le importaba qué piensa Dios de mí. Dios está mirando mi corazón. Yo vivo delante de Dios. Por eso él huyó. ¿Tenía tentación? Sí tenía tentación. Claro que tenía tentación, como cualquier hombre puede tener tentación, cualquier mujer puede tener tentación. Y no fue una vez, ella le insistía y le insistía. Pero dentro de su corazón había algo claro, yo soy hijo de Dios. Dios me está mirando a mí. Aunque en ese lugar no hubiese nadie, un ejemplo, no hubiese nadie, él sabía. Humanamente aquí no hay nadie, pero Dios está conmigo, Dios me está viendo. Si un salvo no ignora a Dios, él no puede vivir una vida sucia. ¿Cómo un salvo puede tener una vida sucia? Ignorando a Dios. Despreciando a Dios, ignorando a Dios. Así un salvo puede tener una vida sucia. Pero la Biblia nos muestra de forma directa la vida de José. Él no pudo ignorar a Dios. No pudo. Dios está conmigo. ¿Yo cómo puedo vivir entonces así? Estando con la esposa de Potifar. ¿Cómo? Si Dios está conmigo. Él sabía eso. Dios está conmigo. Yo no puedo vivir de cualquier forma. No puedo vivir de una forma libertina porque Dios está conmigo. Ese Dios que me salvó, ese Dios que me perdonó el pecado, está conmigo, vive en mi corazón. ¿Yo cómo voy a vivir de cualquier forma? ¿Cómo? Si es que ese Dios está conmigo, me está mirando. Yo no puedo vivir de cualquier forma. Entonces la Biblia nos muestra el ejemplo de José como la vida de los salvos, que siguen el corazón de Dios, que no ignoran el corazón de Dios. Hay ese ejemplo para nosotros. No es solamente decir yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado y puedo vivir como quiera. En ninguna manera, dice la Biblia. Pecaremos así para que la gracia entonces abunde. Dice, en ninguna manera. Por eso aquellos que no son salvos solamente se pegan ahí y dicen, pero ustedes entonces pueden vivir como quieran. ¿Quién dijo que podemos vivir como? ¿Dónde está escrito en la Biblia? Por eso hablan y hablan porque no creen en la Biblia. Ustedes pueden hacer como quieran, pueden vivir como quieran. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde? ¿Dónde dice que podemos vivir, que los justos, los que son hijos de la luz, los que son hijos del día viven como quieran? No, las tinieblas sí pueden vivir como quieran. Las tinieblas, los pecadores pueden vivir como quieran. Los hijos de Dios, no, los justos no podemos vivir como queramos. No podemos. No podemos. Porque Dios nos está mirando continuamente a los justos. Dios está con los justos. Todos los días hasta el fin del mundo está con nosotros. Todos los días. Por eso nos permite situaciones cuando no queremos escuchar su corazón ni su voluntad. Nos pone situaciones para enseñarnos, ustedes son luz. ¿Qué tipo de vida tienen que tener? Ustedes son embajadores míos en la tierra. Entonces, ¿qué tipo de embajadores son ustedes? Un justo es luz. Por eso, aunque él no quiera, Dios lo descubre como Jonás. No quería predicar, no quería seguir el corazón de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo descubrió. Se escondió, se fue a la parte así más baja del barco, allá no saben. ¿Y Dios qué hizo? Usted es justo, usted es mi hijo. Echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. ¿Usted quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos está pasando esto? Y él, ¿qué tuvo que hacer? Pues yo soy luz. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios y estoy huyendo de Dios. No pudo esconderse porque es luz, somos luz. Justos, hijos de Dios, somos la luz del mundo. Eso somos nosotros, la luz del mundo. Esa luz, ¿qué significa? No hay tinieblas. No hay tinieblas. Regresemos. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando la Biblia dice
vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa? Dios es luz, nosotros somos luz. Dios que es luz no tiene tinieblas. Los hijos de Dios que son luz, ¿qué no tienen? No tienen tinieblas. Nosotros no tenemos pecado. Eso es. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Después nos dice a los que creemos en Él, vosotros sois la luz del mundo. Significa, en los hijos de Dios. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay pecado. En los hijos de Dios no hay pecado. No hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Dos versículos. Con esos dos versículos finalizo. ¿Por qué en los hijos de Dios no hay pecado? No estoy diciendo que los hijos de Dios no cometamos pecados. No. No es que no pequemos, nosotros pecamos. Tenemos malos pensamientos, tenemos malos deseos. Sí, eso pasa. Entonces, no es que no pequemos. Si los hijos de Dios cometemos las transgresiones, que luego lo miramos, son los pecados, las transgresiones, la Biblia explica muy claramente eso, nosotros pecamos. Pero, como somos luz, Dios es luz, no hay tinieblas en Dios, somos hijos de luz, somos la luz del mundo, no tenemos tinieblas. ¿Por qué decimos que no tenemos pecado? Aquí es la parte que las personas no pueden entender. ¿Por qué? Porque si no creen en Cristo, como el que limpió su pecado, si no creen en ese Cristo, en esa roca que limpió su pecado, un día, en el juicio final, van a ser condenados porque no han creído en el Cristo que es nuestro Salvador. No han creído. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice, quitaré el pecado de la tierra en un día, porque ese pecado lo pone en esa piedra que es Cristo. Quitaré el pecado de la tierra, dice, en un día, Zacarías 3:9. Un día, el pecado de la tierra de todos los hombres se quita, se borra. Ese es el gran secreto del Evangelio. La persona dice, no, yo no puedo creer eso, ¿cómo así que no tenemos pecados si nosotros pecamos todos los días? Pues crea, si la Biblia dice que Cristo, que es el Salvador, es la piedra que aparece, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, esa piedra que aparece ahí es Cristo, Dios dijo que quitaría, por medio de esa piedra, quitaría el pecado de todos los hombres, el pecado de la tierra, pero en un solo día. Crea, eso es el Evangelio. No, yo no creo. Pues se condena. Dos versículos finalizamos, dos versículos que hemos compartido muchas veces. Mateo 5:8. Ese versículo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dice, los que cumplen los mandamientos, no. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, nadie más. Los limpios de corazón solamente verán a Dios, nadie más. Ahora, ¿quién puede ser limpio de corazón por sí mismo? Nadie. Somos limpios de corazón solamente a través de Cristo. Entonces, ¿cómo una persona puede ser limpio de su pecado 100%, 100%? A través de la obra de Cristo. Apocalipsis 1:5. Ahí dice, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Esta es la piedra de 7 ojos que aparece en Zacarías 3:9. Que Dios dijo quitar el pecado de la tierra en un solo día, no más. Un día para siempre, dice. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, está en pasado, nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos amó, dice que nos lavó. ¿De qué nos lavó? De nuestros pecados con su sangre. Dice que nos lavó. Ya nuestro corazón como quedó limpio del pecado, una vez y para siempre. Dice que nos lavó. ¿De qué nos lavó? De nuestros pecados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a quién, a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que creen que la sangre de Cristo nos lavó del pecado. Sabemos, estamos limpios. ¿Por qué? Porque la verdad nos enseñó eso. La Biblia dice que la sangre de Cristo lavó nuestro corazón del pecado. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, ¿limpios de qué? Limpios de pecado, ¿sí? Un ejemplo, acá hay el corazón del pecador.
Corazón del pecador. ¿Qué hay en el corazón del pecador? Pecado. ¿El corazón del pecador qué hay? Un momento. Corazón del pecador hay pecado. O sea, hay un corazón y ahí dentro escrito pecado. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? En la cruz. Sí, la sangre de Cristo. Un momento, me equivoqué acá en el dibujito. Estoy dibujando algo. Entonces la Biblia que dice, Apocalipsis 1.5 dice que la sangre de Cristo en la cruz, supongamos que ese es Cristo, la sangre de Cristo dice que lavó nuestros pecados. ¿De dónde lavó la sangre de Cristo nuestros pecados? De nuestro corazón. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo lavó el corazón de nosotros. ¿De qué lo lavó? Dice que del pecado. Entonces, ¿cómo nos dejó la sangre de Cristo? Nuestro corazón, ¿cómo lo dejó? El Evangelio dice que la sangre de Cristo es nuestro corazón limpio, no hay pecado. Eso es Apocalipsis 1.5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Entonces, Satanás puso el pecado en el corazón de todos los hombres. Pero la sangre de Cristo en la cruz, un ejemplo, voy a poner como eran goticas, un ejemplo. Esa sangre de Cristo, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Satanás puso el pecado en el corazón del ser humano. Aquí cayó el pecado. Pecadores todos los hombres. Pero la Biblia dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa sangre en nuestro corazón, la sangre de Cristo en nuestro corazón, ¿qué hizo? Lo lavó del pecado. Por eso, un justo que dice que tiene pecado, no tiene pecado. El justo dice, en mi corazón hay la fe. Si hay la fe, no hay pecado. Si hay pecado, no hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque no ha creído que la sangre de Cristo lo lavó del pecado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La sangre de Cristo nos hizo limpios de pecado una vez y para siempre. Zacarías 3.9. Juan 19.30. Hebreos 9.12. Hebreos 10.10, Hebreos 10.12, Hebreos 10.14, y toda la Biblia va a decir lo mismo. Apocalipsis 1.5. La sangre de Cristo nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados. El corazón, ¿cómo que nuestro corazón? Limpio. Esa persona que cree saber se llama justa. Quien no cree saber verdad dice, yo soy pecador, ¿por qué? Porque yo tengo pecado en mi corazón, yo peco. Dice que es pecador. Pero el Evangelio que dice, al que nos amó y nos lavó con su sangre, nos lavó de qué? Del pecado. Esto es un justo, el que cree esta verdad. Justo, porque cree la verdad, se llama justo. Quien no cree en la verdad se llama pecador. Esa es la gran diferencia. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Somos hijos del día. Primera de Tesalonicenses 5.5 y luego ven el versículo 8. Cuando miran también en el versículo 4, antes éramos tinieblas. ¿Qué somos? Luz, hijos del día, hijos de Cristo, hijos de Dios. Luz, justo, sin pecado. Eso es un justo, limpio de pecado 100%. Hasta ahora terminamos. Muchas gracias por escuchar. Y las personas nuevas que estaban hoy por primera vez, por favor, por interno, entonces así por el WhatsApp, ustedes comuníquense, ¿sí? Y si quieren asistir, como una persona decía en Valledupar, otra persona decía en Perú, así por interno, comuníquense y van a encontrar la iglesia de los hijos de Dios, de los justos. La iglesia de la luz, ¿sí? La luz. Quienes dicen que son pecadores no son hijos de Dios bíblicamente. Aunque suena fuerte, pero es la verdad. Los hijos de Dios se llaman justos bíblicamente y por eso, por interno, comuníquense y sigan escuchando. Esa es la oportunidad. A través de la Biblia podemos ser justos, hijos de Dios, no más. Solamente por la palabra de Dios. Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias por escuchar y que tengan buena noche.